Hola, hola, bienvenida a La maternidad no es color de rosa. Hoy estoy nuevamente acompañada de una maravillosa profesional, psicóloga, Celeste Bayana. Hoy vamos a estar hablando de los límites. Estuvo conmigo en el episodio 73. A ver si quieres conocerle más profundidad. Este episodio te va a encantar también. Bienvenida, Celeste. Cuéntanos, preciosa. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, feliz de estar aquí con este tema, que es un tema súper interesante. Bueno, nada, compartir también que yo trabajé muchos años en educación antes de derivar a la consulta Mm, clínica y bueno, en formaciones, en supervisiones, en escuelas libres, vivas, en escuela tradicional y formando equipos directivos o docentes, tanto de Bresol como de primaria y de secundaria. Y bueno, mi especialidad se da en el ámbito de la familia. Por lo mm. tanto, este es un tema que para mí es apasionante, es un tema que siempre es actual y que creo que es incluso muy necesario de alguna manera darle un lugar porque hay mucha confusión con el tema de los límites, ¿no? Totalmente. Mira, yo como madre lo vivo a flor de piel, ¿no? Y sí es verdad que a una se nos da mejor que a otra, pero sí es verdad que hay un momento en nuestra vida en que se nos escapa, ¿no? Y decimos, ¿cómo abordo este tema? Entonces tú, como experta, eh, coméntanos aquí por qué es tan importante los límites en la crianza y qué ocurre cuando realmente no lo establecemos adecuadamente, porque como mami y papi también esto puede suceder. Bueno, te cuento, te pongo un poco mi punto de vista. Sí. Eh, a mí me gusta partir siempre, cuando daba charlas sobre límites a familias, partir siempre de una autora que se llamaba Rebecca Will, que tiene un libro que se llama, que yo lo recomiendo mucho. El primero es Educar para Ser y el segundo es Libertad y Límites. Tiene muchos más, pero bueno, yo recomiendo estos dos fundamentalmente. Y ella planteaba en su libro que vivir significa estar limitado. ¿Esto qué significa? Mm, Ella lo explica desde la biología. Ellos dicen, una célula es un organismo vivo que tiene un núcleo, ¿vale? Y para que se produzca la vida, tiene que darse la intersección entre estas células. Es decir, un cigoto, que es el primer cromosoma que contiene, la primera célula que contiene la mitad de los cromosomas maternos y la mitad de los cromosomas paternos, digamos, la primera célula de la gestación, para devenir un bebé, necesita, digamos, información del exterior, ¿vale? Que entra, la célula la elabora, elimina lo que no le sirve e integra lo que necesita, ¿vale? Pero entonces ella decía, nombrando la célula, que tiene una mm, membrana semipermeable que delimita el adentro del afuera, si no fuera por este límite, la vida no sería posible porque mm, no habría adentro y afuera, ¿vale? Digamos, empezando por esta metáfora, ¿vale? Y continuando por el tema de las conductas, digamos, los aprendizajes, eh, llevémoslo al plano de la psicología, ¿no? Esta frase mm, de vivir significa estar limitado, significa que no hay crecimiento sin una pérdida, ¿vale? Sin frustración. Y entonces, ¿por qué es tan importante para mí ahora hablar del tema de los límites? Eh, no sé si lo hablamos la sesión anterior, pero es algo muy recurrente que nuestra generación de madres, nosotros somos hijas educadas desde la direccionalidad, es decir, nuestros padres nos ponían un límite en seco con una mirada, ¿vale? Y ahora estamos en un momento evolutivo de la crianza y de la sociedad, en donde hemos puesto el valor y el foco en reconocer a los niños en sus emociones. mm, Pero nos fuimos del otro lado, es decir, total.
no tenemos un registro real de lo que es el respeto y la libertad, y entonces, como queremos ser padres guays, en vez de padres adultos irresponsables, ¿vale? Vamos, eh, digamos, retrasando el tema de los límites, porque además Mm, hay otro tema que es, no queremos, es muy difícil sostener la frustración de nuestros hijos, como si esto fuera algo malo. Y en total, realidad digamos, es a través de transitar esa frustración necesaria del dolor que me produce un límite a cualquier edad, ¿vale? Entonces nos vamos del otro lado. Y esto significa que en realidad cada vez ponemos menos límites y vamos criando más tiranos. ¿Por qué? Porque el mejor amigo de la crianza sana, hay unos pilares que son estructurantes psíquicamente y en relación a la crianza, ¿no? Y el límite es el mejor amigo de la crianza, porque le permite al niño reconocer que es un ser pequeño, vulnerable, dependiente, ¿vale? Y no, cuando el niño no tiene límites, va tiranizando a los adultos, a los entornos, el día a día de los padres. Entonces, creo que es sumamente necesario crecer con los límites claros. Después vemos, según las edades, después vemos cómo se pone un límite, después vemos la manera, pero lo importante para mí es tener claro que ni un extremo desde el autoritarismo hacia el otro total. lado, digamos, hay que encontrar un punto medio, porque el límite también es mío, digamos, lo que yo puedo Mm, sostener. ¿No? sí, sí, Ahora la sí. crianza está puesta tanto en el cuidado de los niños, cuidado de los niños, cuidado de los niños, descuidándonos a nosotras y a nosotros como pareja. Esto también tendría que tener un límite, un Sí, sí, tal cual, equilibrio, ¿vale? tal cual. No sé si te respondí a lo que Sí, me sí, preguntaste. me respondiste esa y otras preguntas que tenía también aquí, porque realmente es eso, es buscar el equilibrio, ¿no? Y tenía una pregunta que me respondiste perfectamente, que era eso, ¿no? La importancia de poder establecer límites sin vernos como autoritaria, pero tampoco sin pasar al otro extremo, ¿no? Pero ahora aquí me voy a ir a otra pregunta donde sé que pasa mucho, ¿no? Y es qué hacer cuando los hijos desafían constantemente esos límites que establecemos ya cuando decimos, bueno, vale, voy a ponerme como adulta, ¿no? Como mami y papi, responsable, poner este equilibrio tanto en mi vida, mi relación de pareja y con los niños. ¿Qué pasa cuando estos niños se empiezan a ir por donde no tienen que irse y desafían muchísimo? Bueno, muy interesante la pregunta. A mí se me venían dos cosas en relación a esta pregunta. La primera que me parece importante no olvidarme de nombrar es que los límites se ponen básicamente con claridad, con firmeza y en lo posible con amor, ¿vale? Con claridad, con firmeza y en lo posible con amor. Qué El bonito. límite se pone sobre un comportamiento, sobre una acción, no sobre el niño. Es decir, no es lo mismo que yo diga, esto que estás haciendo está mal, que tú eres malo. ¿Vale? ¿Me Totalmente, explico? Es decir, totalmente. cuidado, porque a veces poniendo límites no sabemos cómo hacerlos y vamos y tocamos la autoestima del niño. Interesante. Eres tonto, no, es que esto que estás haciendo parece una tontería. A mí no Mm, me sienta bien, a mí no me gusta esto que haces, no, qué malo, qué desastre que eres, ¿vale? ¿Me explico lo que te quiero decir? No, wow, no sí, me sí, sí, meto sí, con no, el no, niño, totalmente. no me voy a meter con el niño, no tiene Mm, nada que ver eso con un límite. Eso es es una, digamos, es una especie de maltrato mm, directo a su autoestima, ¿vale? totalmente, Pasa que a totalmente. veces estamos agotadísimos y Sí, se nos va la olla, totalmente, sí, pienso ¿no? lo mismo que tú porque lo he visto y, y no voy a decir que no he caído en eso también inconscientemente por lo que tú dices, ¿no? Aquí yo siento que en la maternidad no es color de rosa.
me gusta abrirme, ¿no? Mostrarme también yo y los casos que ven los expertos y también desde mi experiencia y tal cual lo que tú dices, a veces inconscientemente, esto siempre desde el inconsciente, porque claro, ya lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Esta carga mental que tenemos sobre todo las madres, hay un momento de que, claro, nos frustra pensando de que esto que voy a aplicar, busque ayuda, ya sea que me haya leído el libro, que haya ido a una experta como tú, y no ocurre. No, Y digo, ¿pero dónde es? Y esto ha sido clave, Celeste, lo que has dicho, porque vale, inconscientemente podemos perjudicar. muy bien. Por acá empezamos. Primer punto. Segundo punto. eh, Muchas veces el niño, cuando se repite algo, ¿vale? Tiene un mensaje detrás. ¿Por qué? Porque nosotras queremos poner un límite desde la teoría, ¿vale? Una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que nosotros hacemos. El niño aprende de la vivencia de los adultos. Es decir, Mm, si yo no quiero que mi hijo esté todo el día con las pantallas, yo tengo ujú, que revisar cuál es mi relación con mi teléfono, aunque esté trabajando con él, porque mm, el mensaje es contradictorio. ¿Me explico? El total, niño va a aprender totalmente. de lo que yo hago, no de lo que yo digo. Si yo le digo a un niño, no grites, es como absurdo, ¿no? Es como, yo no le estoy dando el ejemplo con, con mi versión. Eso por un lado. Por otro lado, nosotras somos hijas y además estamos tironeadas por una cuestión que viene de atrás, por un mandato con el que Mm, hemos sido educadas. Esa es la niña interna que nos habita. El otro día decía en el otro podcast que muchas veces llegamos a la maternidad, a la paternidad, físicamente desde la adulta, pero emocionalmente desde nuestras niñas heridas. Por lo mm, tanto, muchas veces yo digo, no voy a gritar y sin embargo, eso está dentro de mí y sale. Entonces, yo que trabajo mucho en consulta con familias y que vienen muchas familias con niños con conflictos, ¿vale? Podemos hablar de otro tema que es, ahora todo el mundo está diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ujú, ¿vale? Es que, por supuesto, ¿por qué? Porque el niño necesita moverse y mm, el niño está permanentemente institucionalizado, por lo menos en este país, ¿vale? Y ahora la escuela se está abriendo al movimiento, ¿no? A lo sensoriomotriz, a lo mm, cognitivo desde otro lugar, pero por general al niño lo sientan, ¿vale? Lo hacen, ¿no? Lo hacen mantener sí, una posición que tiene que ver con su naturaleza. Por lo tanto, claro. el niño que esté bien conectado con su naturaleza iba a molestar, porque no va a aceptar con amor quedarse sentado escuchando lo que le dice la maestra, pintando lo que la maestra le dice que él quiera. ¿Me explico? Ya estamos en otro momento evolutivo, ¿vale? Sin embargo, la educación siempre va detrás. Todavía tenemos el modelo educativo digamos, de la revolución industrial. Es decir, esto tanto Mm, en primaria como en infantil un poco menos, y en secundaria ni hablar. Es decir, el adolescente ya llega a la escuela agotado, hecho polvo. ¿Me explico? Entonces sí, ya sí, sí. hasta ha perdido el respeto por sus superiores. Ese es otro tema. La adolescencia es otro tema, ¿vale? Uy, sí, Creo que a sí, lo mejor total. lo podemos abrir en otro Sí, momento, porque total. si no, se nos amplía mucho el horizonte. Pero entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces un malestar que se repite, porque el niño no nos hace caso, muestra algo más profundo. Y entonces es cuando los padres ya no dan más, no saben qué hacer, Mm, es cuando vienen al psicólogo y vienen a mm, revisar cómo se hablan. Porque claro, ¿qué pasa? Los niños muchas veces actúan, juegan lo que viven. Como a veces no pueden organizar ni nombrarlo, porque su aparato psíquico tarda unos años en mm, definirse, y porque además no son adultos en miniatura, son seres que van a ir construyendo, ¿vale? Su subjetividad, primero desde lo sensorial, desde los sentidos, luego desde el movimiento, y recién con 6 7 años empieza el aprendizaje cognitivo. Entonces la madre dice, yo ya te lo dije 1000 veces, sin embargo el niño no tiene una claro. disposición.
no tiene una disposición espaciotemporal introducida. Me voy 10 minutitos y vengo, ¿eh? Portate bien que me voy. Esto no tiene sentido para el niño, Mm, porque no sabe ni qué son 10 minutitos. ¿Me explico? es Entonces, así. lo que creo es que a veces lo que nos trae malestar es una oportunidad para revisar algo más profundo, para Mm, revisarnos a nosotras, para bajar a la altura del niño, menos palabras y más cuerpo. Muchas veces el límite, sobre todo en los primeros años de vida, es más bien corporal. Si yo estoy, por ejemplo, yo antes iba a supervisar escuelas, ¿no? Donde estaban bresoles, donde estaban las madres. Si yo le grito desde 3 metros, estoy sentada y le digo, no, no hagas eso. Esto un niño, ya, no, esto no aporta nada, esto no es un límite, ¿vale? Yo claro, me levanto, me acerco al niño, me pongo a su altura, le miro a los ojos, le toco, le digo, no, esto sí, esto no. También otra cosa que es muy actual es que el niño está lleno de no. ¿Vale? Entonces, si yo tengo por ejemplo, es que tendríamos que mirar por edad. Si yo tengo un nene de 2 años, ¿vale? Un reptil, su naturaleza es, descubre el mundo a través del contacto. Y yo tengo mm, el televisor nuevo, y tengo los DVD, y tengo el iPad, y tengo esto, y tengo el otro, y no quiero todo el día pasármela diciendo que no, porque no, el niño va a reptar donde pueda. claro, Yo tengo que acomodar el ambiente. Y mm, además tengo que hacerle en algún momento una oferta de esto no, pero esto sí, porque si no es una frustración permanente, ¿vale? claro, El niño se va frustrando, no puede dar salida a su necesidad y se convierte la crianza en una lucha entre lo que el niño necesita y lo que la madre quiere que haga, mm, los padres quieren que haga. ¿Me explico? me encantó, me encantó, me encantó esto que dices porque a veces se nos olvida, ¿no? Todo esto, y son pequeños detalles y a veces inconscientemente cometemos el error, ¿no? Esto que dices, mira el nombre, no hagas esto, lo otro, y uno por dentro es que los demás me están viendo, yo estoy poniendo límite, pero él no lo está entendiendo. Entonces, qué bonito esto que unes, ¿no? Porque al final los niños aprenden visualmente, escuchando o por el tacto, ¿no? Y qué bonito implementar esto con tacto visual, que me esté viendo allí, que me esté escuchando y que lo esté tocando. O sea, estas tres me encantó, me parece que es brutal también, porque los niños también tienen su personalidad y hay otros que son más visuales, más auditivos y que le estés pegando gritos, no, no lo entienden. O sea, me ha encantado, Celeste. No sé si te parece que voy a dar un cambio, pero creo que Vale. esto es brutal porque esto se vive, antiguamente no se vivía tanto, pero en la actualidad se está viviendo muchísimo y es cómo establecer límites cuando los padres están separados y tienen diferentes estilos de crianza. Sé que es una pregunta un poco guau, pero es que, claro, esto se vive mucho. Creo que la mayoría, hay muchas personas que ya están separadas y cada uno también pues tiene su forma de crianza. Sí, esto es un temón, ¿vale? Sí, Es un temón porque sí. Pero pensemos, aunque sea dar unas pinceladas. sí, sí, pero pensemos una cosa. Primero tengamos en cuenta que eh, la fuerza del niño es 50% Mm, mamá, 50% papá, ¿vale? total. Por más de que uno lo haga bien, otro lo haga mal, que lo hagamos diferente, eso es relativo y es subjetivo. En el corazón del niño, digamos, Mm, los padres están unidos. Lo claro. ideal cuando nos separamos, y esto Mm, por suerte ahora lo veo mucho más, ¿no? He visto padres que están separados, sin embargo, priorizan la crianza del niño y en eso van unidos porque saben qué es lo mejor para el niño y no utilizan al niño como soldadito de batalla. Explico, muchas veces las peleas de los padres se pagan con el niño, mm, ¿vale? Pero supongamos que en el mejor de los casos simplemente tenemos dos adultos que están separados y que tienen diferentes maneras. mm, Bueno, así como el niño cuando va a casa de la abuela, a lo mejor la abuela le pone la tele y le da galletitas y nosotros en casa no. claro. No sé, yo pienso que el niño no, el niño sabe
establecer la diferencia entre la casa de mamá y la casa de papá. Por lo general, voy a decir algo que puede ser que me caigan los cuchillos, pero No, no, no. en realidad hay que ser sensatos y sinceros, ¿no? Sobre todo en estos momentos de tanta información. eh, yo prefiero que el que no le guste lo que yo digo no lo tome, que tome lo que le va bien, pero necesito ser Claro. honesta. En la mayoría de los casos, los niños van a casa de papá y están asustados porque papá es rígido, estricto y pro, ¿vale? Y van a casa de mamá y montan el pollo, porque mamá es ese lugar seguro donde el niño puede realmente conectar con la frustración de lo que trae de casa de papá que no pudo ni expresar. Y entonces, a mí me gustaría acá ponerme un poquito como voz del niño. No digo que sea Mm, agradable, porque al final es un desequilibrio que las madres vivimos con todos los desequilibrios que ya tenemos de por sí, en las total. madres en la maternidad. Pero pienso que tenemos que comprender que por lo menos nosotras somos ese espacio seguro. Mira, cuando yo, te pongo un ejemplo personal, ahora mi hijo tiene 20 años, pero cuando mi hijo tenía 3 años iba a la escuela libre, para mí era importante, viniendo de fuera, tener un modelo que se adecue un poco a mis parámetros culturales. Mm, Entonces, iba a una escuelita que estaban 6 horas. Yo salía del trabajo, petando, estaba agotada. Iba a buscarle con la merienda. Lo veía por detrás del mm. vidrio y estaba feliz. Ahora abría la puerta y me veía y entonces montaba el pollo porque la galletita estaba rota, no sé, por cualquier cosa, ¿no? Hasta que yo comprendí de que, y entonces le di la vuelta a eso, ¿no? Que comprendí que el niño lo que había pasado toda la mañana solo gestionando emocionalmente un millón de cosas que él no podía nombrar y que cada vez que se acercaba a su madre se encontraba en un espacio seguro. ¿Para qué? Para Mm, sacar su frustración. claro. ¿Vale? Entonces yo veo que los padres, te digo porque se va asociado con el tema de los límites, ¿no? Yo al principio Ujú, estaba, pero ¿qué quieres? ¿Pero qué necesitas? Pero esto no puede claro. ser, no, pero sí, puede ser porque está sucediendo. Pero si te traje las galletitas que a ti te gustan, llega un momento en donde es Ujú, como, vale, es esto, es parar, mirarle, sostenerle y transitar esa frustración con él. No, no es no llores, no llores, no, estoy disponible y te acompaño para llorar, pero a mí no me gusta que nos vinculemos así. Así hoy nos vamos a casa, no nos vamos a la plaza. Necesitamos a lo mejor estar recogidos. Y muchas veces mm, lo que nos pasa a las madres es que estamos tan solas en la maternidad que buscamos espacios de socialización. Lógico, saludable, fortalecedor, pero depende si el niño que ya viene de ahí arriba, de estar todo el tiempo entre niños, ¿me mm. explico? Le interesa ir al parque, nos interesa a nosotras. Porque al final hay otro tema, que es, llegamos al niño agotadas de trabajar, sin espacio para nosotras, y el niño espera, 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 espera. Claro. Y llegamos con la versión, con la peor versión, y ellos Totalmente. nos van a, ¡pum!, a poner por delante, ¿no? Que estuvieron 8 horas sin nosotros. Y eso no es una necesidad infantil, es una necesidad del sistema. Claro. ¿Me Totalmente. explico? Entonces, cuando yo tengo esta información, ya no voy al choque con mi hijo. Mm, Comprendo y puedo sostener su malestar poniéndole los límites adecuados, sin entrar en lucha y separar mi corazón por este acontecimiento de él. ¿Me explico? sí, 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 súper bien. Me encanta todo lo que estás diciendo. Igual ahorita estamos dando unas pinceladas, ¿no? No es lo mismo que tener una asesoría contigo, pero por lo menos tener un poco de claridad. Y te preguntaba eso porque yo sé que ahorita actualmente, pues muchas veces mamá está por un lado, papá está por otro, por lo que sea, el motivo que sea. Y claro.
puede ser que si yo estoy implementando todo esto, haya ahí un poco de frustración y es decir, no, el niño también es súper inteligente, o sea, tranquila, él sabe qué pasa en casa de papá y qué pasa en casa de mamá y sobre todo lo que tú dices, abrir nosotros nuestro corazón para ser sensible también de que somos su lugar seguro, su refugio y esto me ha encantado. Pero ahora bien, Celeste, sabemos esto cuando es mamá y papá separado, pero... Si, ya sea que si estén separados o que estén unidos y hay otros familiares que no respetan estos límites que nosotros hemos establecido, ¿qué hacer con ellos y que no suene, para que no haya conflicto tampoco? Pero es como, wow, yo quiero respetar y quiero que se me respete que mi hijo es así, ¿no? Sobre todo cuando hay abuelos o tíos que nos pueden cuidar a los niños. Sé que es un poco difícil, pero... Bueno, yo te digo lo que pienso Sí, sí. y lo que veo, ¿no? Muchas veces, eh, sí, es un tema complejo y es difícil, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, si yo le voy a dejar mi hijo a los abuelos, Ujú, y yo no me puedo meter ahí. ¿Me explico? Es decir, porque aquí hay otro tema y esto es más. Supongamos, ¿no? Yo cuando trabajaba en la escuela libre, que hacíamos charlas para ujú, padres, talleres, ahora en breve seguro que vuelvo a abrir propuestas de crianza y educación, pero en esa época era como algo que tenía que ver simplemente con la escuela, ¿no? Yo mm, veía que se cuidaba la alimentación, se cuidaba cómo le hablábamos al niño, se cuidan un montón de aspectos, ¿no? Incluso, no sé, hasta el tipo de pañal, o, no sé, ahora mm. se pone mucho el foco ahí. De repente salimos de ahí, ¿no? Queremos educar con respeto y amor al niño, vamos a la casa de la abuela y porque la abuela prende la tele o le da una galleta y le metemos una bulla a la abuela. Esto es tremendo para un niño. Esto es peor que el azúcar. ¿Me Mm, explico? Es decir, y yo no digo que el azúcar es para nada, pero lo que digo es que hay un orden sistémico, ¿vale? Que a veces no hay respeto hacia los abuelos. ¿Me explico? mm, Que si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí por nosotros y por tanto tampoco nuestro hijo. Entonces, cuidamos más de nuestros hijos y descuidamos de los abuelos. Entonces, el niño claro. que aprende de lo que nosotros hacemos, ve que nosotros como hijos juzgamos a nuestros padres y no le tenemos nada de respeto a nuestros padres. ¿Me explico? Entonces, al punto de vista de esta educación moderna, no le des pantallas ni le des... Es decir, si yo Ujú, no quiero que ellos pongan sus condiciones, yo tengo que pagar un canguro. Y si no, tengo que pagar el precio de que no le puedo decir a los abuelos cómo quiero que cuiden al niño, porque eso están haciendo un favor. mm. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, sí, es mucho totalmente. más contraproducente para el niño presenciar el juicio, la crítica y el conflicto de su madre con sus padres o con sus suegros, Mm, que en sí el hecho de comerse una galletita o dos, o mirar la tele. claro. Entonces, es un tema más difícil este, más difícil y más complejo. Sí, sí, sí. Ya lo hablaremos seguro en otro episodio si te animas. Así sí. Porque es que yo pienso igual que tú, totalmente, y yo creo que a veces nos vamos por otro camino que no es y pensamos que nos están desautorizando. Una cosa es cuando me están haciendo el favor, como tú dices, y está en casa de los abuelos o incluso si están en nuestra propia casa, pero están como que al cuidado de otra persona que no es mamá y papá, y ellos tienen también su forma de pensar. Sí, es verdad que uno a lo mejor trata de mantener todo eso, pero a veces se escapa de las manos de ellos y me parece que es muy bonito lo que dices de también respetar, obviamente, pues a nuestros padres y que ellos ven todo esto. Y sobre Y todo eso, además ¿no? Que no que es lo ellos, mismo. perdón, Carol, Sí. ellos, por más de que yo le pueda decir, mira, yo prefiero que no le des esto, yo prefiero esto, a mí no me sienta bien esto, tal, 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 ellos son hijos de otros padres. Es decir, así como nosotras hacemos cosas que no queremos hacer y que nos sale, a ellos les pasa lo mismo. Entonces venimos nosotros y decimos, pero yo ya se lo dije 80 veces y me falta el respeto. No es algo personal, es Mm, algo que tiene que ver con su posición subjetiva interna, con algo que los habita por dentro.
Aparte, la función del abuelo es malcriar. Es así. Por lo Total. tanto, si yo no quiero que el abuelo lo malcríe, pago un canguro. Me busco la vida. Sí, sí, es así. Es así, pienso también un poco lo mismo que tú. Sé que a veces no tenemos la economía, actualmente a veces cuesta tener esto, pero bueno, buscar ese equilibrio, ¿no? Y no verlo como que me está desautorizando, sino que bueno, hacerle Exacto. entender, claro, al niño de que cuando está con la abuela o el abuelo es esto, y si está con mamá y papá, pues es lo otro. Pero bueno, Celeste, muchísimas gracias, de verdad. Es un tema súper interesante. Yo creo que aquí hay tela totalmente para hablar de todo esto, pero tenía muchas preguntas también para el tema de adolescencia, pero sí es verdad que esto aborda muchísimo y bueno, seguro si te animas y quieres seguir compartiendo en esta bonita comunidad de maternidad no es color de rosa, pues seguro que la parte de adolescente va a ser maravilloso también esta pincelada. Y bueno, para ir finalizando, ya estuvimos hablando de la importancia de mantener límites, no tanto para nosotros como padres, sino también para la autoestima y también para esa inteligencia emocional de los niños. Y bueno, todas estas cositas maravillosas que nos has dicho, pero para finalizar sí me encantaría que nos dejes un mensaje, ¿vale? Sobre todo estos padres que realmente están luchando con poder establecer estos límites. ¿Qué le dirías para poder ayudar y para que puedan encontrar ese equilibrio entre el amor y la disciplina? Bueno, yo lo primero que diría es que los límites cuidan, pero que no es, criar no es una lucha. No hay que luchar, porque si no yo me enfrento al niño, ¿vale? Hay que fluir y entonces yo afronto lo que sucede con los ojos y el corazón abierto. Entonces, yo creo que cuando un niño no recibe bien lo que nosotros proponemos, hay que mirar más en profundidad qué nos está trayendo con esta desobediencia. Mm, Yo lo que digo es, les aconsejo a las mamás y a los papás, no proyectemos tanto sobre el niño el conflicto y mirémonos a nosotras, a nosotros. Miremos cómo está la pareja, cómo nos miramos, cómo nos respetamos, mm, ¿vale? Cómo de coherentes es el respeto hacia mí misma, cómo yo me pongo mis propios límites si yo mm, trabajo 10 horas, yo no tengo los límites claros. claro, Explico, si yo cuando tengo un tiempo de ocio estoy limpiando, eh, yo no tengo los límites claros. Es decir, yo diría que porque claro, para mí, desde el punto de vista donde yo trabajo, los conflictos, las crisis son una oportunidad. El niño no se cuida desde ahí, desde el niño. El niño se cuida desde mí y desde la relación. Muchas escuelas, al final me di cuenta que un niño con los viviendo con los padres mm, juntos puede sentir que el corazón de ellos está separado y un niño viviendo con los padres separados puede sentir que el corazón de ellos está junto. Por lo tanto, la escuela para el niño son los padres, es la relación entre ellos, es cómo se miran, cómo se cuidan, cómo se establecen los límites y cómo viven sus frustraciones, porque muchas veces el niño es espejo de nosotros mismos. Yo totalmente. estoy conduciendo y el niño está sentado y viene un coche y pasa y yo grito y toco la Mm, bocina y tal, ¿no? Es como me encuentro con un límite y entonces salgo frustrado como un loco y mi hijo no va a ser un niño muy quietito. Si tiene unos padres de alguna manera que viven sus límites y su frustración de esa manera alocada. Es decir, yo sacaría el foco y el peso del niño y lo pondría más en mí y en la relación. Y cuando yo me cuido y nosotros como pareja nos cuidamos, los niños se cuidan solos. qué bonito, pues muchísimas gracias, preciosa,
por participar y colaborar aquí en La Maternidad No es Color de Rosa. Tenemos también otro episodio, número 73, si quieres seguir conociendo a Celeste y de todo lo que hemos estado hablando. Ese episodio también te gustará muchísimo. Así que muchísimas gracias al otro lado también a estas hermosas mujeres y papis también que nos están viendo, nos están escuchando. Y si te gusta este episodio, recuerda, comparte con otra mami, otro papi que de verdad le pueda servir estos consejos que estuvo dando Celeste. Muchísimas gracias, preciosa. Muchas gracias. Y bueno, si quieren encontrarme, estoy en la web y estoy también en el Instagram y en el Facebook, ¿vale? Con tu mismo nombre, ¿no? Celeste, Con mi vaya. mismo nombre, Celeste Bayano. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Adiós. chao.